Hola granjeros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Heyday Pili Tutoriales. Yo soy Pilar García y hoy vamos a ver cómo utilizar a Rose. Una de nuestras jornaleras es una guía para principiantes. Comenzando para contarles que Rose es un personaje no jugador que puede hacer pienso en la moledora, alimentar a los animales y recoger los productos que ellos producen. Se desbloquea en el nivel 33 junto con Ernesto, otro jornalero que veremos en otro video. Para contratar la primera vez a Rose, te la van a dar gratis por 7 días. Después de eso, 3 días costarán 15 diamantes, 7 días costarán 30 diamantes y 14 días serán 55 diamantes. Luego de que tú la contrates, ya sea por potenciador o porque la contrataste por diamantes, te va a salir una bandera de descuento disponible. Esta va a ondear ahí en la parte donde están los jornaleros, que están como en la montaña más alta y encima de la mina. Y en ese momento contratar a Rose te va a costar 7 días, 27 diamantes, va a ser un 10% de descuento. Y si la contratas 14 días serán 49 diamantes y no 55 porque tendrá el 10% de descuento. Rosita puede producir todos los tipos de pienso de los animales de la granja y además puede recoger huevos, leche, bacon, lana y leche de cabra. ¿Cómo manejar a Rose? Al tocar a Rosita vas a poder determinar dos acciones. Uno, se abrirá una ventana con los productos que puedes recoger y en la otra puedes escoger la forma de trabajar a Rose. Para que tú puedas escoger la forma de trabajar de Rose, debes saber que ella trabaja de 3 maneras. La primera va a alimentar a todos los animales y va a almacenar pienso extra para la siguiente alimentada. Va a guardar un saco de pienso extra por animal. Cuando uno de los animales tenga hambre, ella lo alimentará y repondrá el pienso que acaba de usar. Esto es muy bueno cuando tú necesitas tener mucha cantidad de producción de huevos, de leche o de bacon y tener ahí siempre para empezar a producir tus máquinas. La segunda forma de trabajar de Rose es que almacena el pienso extra, pero no alimentará a todos los animales. Ella va a guardar un saco de pienso por animal, pero solo va a alimentar a los animales que necesite productos. Es decir, si tú solo le pones a recoger huevos, ella solo va a alimentar a las gallinas. Va a hacer el pienso de todos los animales, pero solo va a alimentar a las gallinas. Si tú le pides solo leche, ella solo alimentará a las vacas y si le pides de todos, pues va a alimentar a todos porque le has pedido de todos los productos. Y la tercera forma es que no va a almacenar pienso extra, solo lo va a elaborar si lo necesita. Eso quiere decir que si las gallinas están con hambre, ella va a hacer el pienso de las gallinas y las alimenta, pero no pone a hacer más, sino hasta cuando éstas tengan hambre. Y tampoco va a alimentar a los otros animales, únicamente de los que tú le pidas producción. Si solo pides leche, ella solo alimenta a las vacas y solo recoge la leche, el resto se queda con hambre y se queda sin pienso. Esto es útil solo si la vas a usar mientras estés en tarea de, por ejemplo, recoger huevos. La pones solo a levantar leche para que no te recoja los huevos ni no te alimente tus gallinas y así no se te va a interferir en tu tarea del derby o en lo que estés haciendo. Para poner a trabajar a Rose, una vez tú la toques, te va a salir la siguiente ventana. En la parte de arriba te va a decir qué tiempo te queda para trabajar con Rose. Luego te van a aparecer dos ventanas. La primera es que tú le digas cuánta reserva va a utilizar y cuánta reserva vas a querer. Y en la siguiente pestaña te va a decir qué reserva tiene. En la parte de abajo
te va a mostrar la cola del jornalero, que eso quiere decir qué tanto cantidad de cosas puede recoger Rose. Esta cola de producción va a depender de tu nivel. A mayor nivel, mayor cola de producción va a tener Rose. La siguiente pestaña donde dice en reserva es donde Rose guardará la cantidad que le pidas. Cuando pongas a producir en tu granja, usarás primero la reserva que tiene Rose guardada y luego de terminarse esa reserva usarás lo guardado en tu granero. Eso quiere decir que si le pides 50 huevos y tienes 70 en tu granero y vas a poner a tus máquinas a trabajar, primero se gastarán los 50 huevos que tiene Rose almacenados y después utilizarás los 20 más que te hacen falta, que tienes guardados en tu granero. Luego de que tú le digas qué tanto recoger, vas a ver que la ventana de Rose va a tener ciertos colores. Cuando está en amarillo y tiene el chulito verde, que es un signo de verificación, todo está marchando bien. Si tiene un azul con un engranaje dando vueltas, únicamente el engranaje, significa que se están fabricando y recogiendo los productos que tú le pediste a Rose. Si tiene un color azul con el engranaje y además tiene un signo de admiración, significa que te estás quedando sin cultivos y Rose pronto no podrá fabricar pienso. Recuerda que ella no cosecha. Si quieres saber qué cultivo te está faltando, simplemente le vas a dar tu dedo, colócalo en el signo de admiración y ahí te dirá qué cultivo se te está terminando o cuáles son los que se te terminan y los que debes reponer rápidamente. Y si está en un signo rojo, con el color rojo con el signo de admiración, significa que Rose ya no puede producir la cantidad de pienso deseado porque ya se te acabó el cultivo, es demasiado tarde. Debes ir a tu periódico y conseguir más cultivos o poner a cosechar. Para almacenar y vender los artículos de Rose, es una super ventaja que los jornaleros tengan su propio granero, por decirlo así. Ellos tienen su propio espacio de almacenamiento. Cuando el tiempo de Rose termina, ahí se van a quedar en ese granerito de Rose y van a estar disponibles hasta que tú los utilices. Si no los utilizas, ahí se van a quedar hasta cuando necesites un huevo o una leche o un bacon o una lana. El espacio de almacenamiento de Rose es tan grande como su cola de producción, es decir, si puede recoger 160 artículos, eso significa que el espacio de almacenamiento será equivalente, será de 160 espacios. Y también aumentará a medida que tú subes de nivel. Si tienes un nivel 30, tendrás menos espacio de almacenamiento que una persona de nivel 200. Estamos viendo aquí la capacidad según el nivel. Como empezamos en el nivel 33 a desbloquear a Rose, vas a tener una capacidad de 30 espacios. Estos espacios van a ir aumentando de 10 en 10 a medida que vas subiendo 10 niveles hasta llegar al nivel 100. A partir del nivel 100 subirás de 20 en 20 y también 20 niveles. Como yo estoy en nivel 162, voy a tener una capacidad de 160. Una persona que esté en nivel 200 o más va a tener una capacidad de producción de 200, obviamente porque voy a necesitar muchos más productos, mi granero va a ser más grande, voy a necesitar muchísimos más huevos porque voy a tener más productos para realizar, etc. ¿Cómo almacena entonces todos estos artículos Rose? Puedes ver qué tipo de almacenamiento tiene y cuánto te va a quedar tocando la casita que se encuentra en la parte superior de la granja y sobre la mina. Normalmente ahí están los jornaleros si tú no los has contratado. La otra manera de saber qué tanto tiene Rose es yendo directamente a su puesto de venta. Ahí en su puesto de venta va a tener una pestaña especial para los jornaleros, permitiéndote vender lo que hay ahí si está lleno o saber qué tanto hay.
Y nuestra última opción es directamente buscando a Rose y tocando sobre ella. Inmediatamente se va a abrir la ventana que les mostré, la de los colores. Se van a la pestaña donde dice en reserva y ahí te dirá qué tanta cola de producción lleva ocupada Rose. Si tienes que vender alguna cosa porque por ejemplo le pediste 50 huevos y ya los recogió, o sea que ya no está levantando huevos y tú quieres no usar los huevos sino venderlos o pasarlos a otra granja. Los elementos que levanta Rose y el pienso no van a ocupar ningún lugar en tu granero. Es un espacio extra que ellos tienen y sus productos tú los puedes vender en cualquier momento con la pestaña que te acabo de mencionar. Muy bien, granjeros, estamos aquí entonces en nuestra granja ya para hacerles un breve repaso de lo que hemos visto en las imágenes. Y también para explicarles cómo hacer para que ustedes ganen un poco más de herramientas con Rosita. Tengo yo aquí a Rosita contratada por Potenciador de 72 horas y voy a explicarles cómo hacer para conseguir materiales con Rosita. Bien, ustedes simplemente deben solicitarle a Rosita lo que ya hemos visto. Si ustedes quieren saber cómo está trabajando su Rosita, simplemente le van a dar en la rueda dentada. Ahí les van a salir las 3 posibilidades de Rosita que ya lo hablamos. En mi caso está alimentando a todos los animales y además les guarda el pienso de manera extra para poderlos alimentar. Si ustedes en cualquier momento pueden ir cambiándole a Rosita la forma de trabajar y darle confirmar. Esto es por si de pronto ustedes tienen contratada a Rosita y colocan alguna tarea de animales, alimentar animales o cosechar, por ejemplo, levantar leche o levantar, no sé, leche de cabra o lo que quieran. Y que Rosita la tengan trabajando recogiendo leches también o leches de cabra, esas no les van a contar. Entonces lo ideal es que ustedes le pongan que solo lo elabora si lo necesita o que no almacene pienso y o que por su parte entonces le bajen al sitio donde ustedes, por ejemplo, si están en tareas de leche, le bajen a 0 la cantidad de reserva de leche. Con eso Rosita no levanta más leche hasta que ustedes se lo permitan nuevamente y puedan terminar su tarea. Como estábamos hablando nosotros, la cola del jornalero en mi caso es de 160 por el nivel que tengo. Ya como les he comentado, varía según el nivel en el que tengan. Y en cuanto a la reserva, que la pueden ver aquí en esta otra pestaña, podemos ver que tengo 0 huevos, que tengo 38 leches, que tengo 17 lanas, 15 bacon y 20 de leche de cabra. Yo la tengo trabajando para que me coleccione 50 huevos, 50 leches, 20 lanas, 20 bacons y la tengo para que me coseche 20 leches de cabra. Estas leches de cabra, por lo general a veces no la pongo a juntar leches de cabra porque normalmente yo me levanto y las cosecho, como tardan 8 horas, es fácil poder entrar a levantar las leches de cabra. Sin embargo, las necesitaba porque no tengo espacio en mi granero y eso es lo que me permite Rosita, que estos 160 espacios son del espacio de Rosita. Entonces es fácil para mí tener 160 espacios más de leche, de huevos, de bacon, de lana, porque no las tengo normalmente, tengo el granero lleno. Bien, vamos entonces a mirar qué beneficios trae el pedirle Rosita. Si ustedes, por ejemplo, son de los que entran a su granja 2 veces en el día, podrían, por ejemplo, hacer que ustedes mismos recojan su leche de cabra por la mañana y por la noche para que estos 20 espacios, sobre todo las personas que tienen nivel bajito y van a tener una cola de producción del jornalero mucho menor que la mía, puedan ustedes destinar esa cola del jornalero a otras cosas. Yo normalmente la pongo a full de leches y a full de huevos. ¿Por qué?
Los huevos, como están cada 20 minutos, ustedes saben que cada cierto tiempo cuando nosotros levantamos los animales y los alimentamos, nos van a dar ciertas herramientas, al igual que cuando cosechamos. Pero debido a que Rosita no cosecha sus cultivos, sino que nosotros tenemos que mantenerla en reserva, de la única manera que vamos a poder conseguir materiales con Rosita es haciendo que ella trabaje mucho más. Si por ejemplo yo la pongo a levantar solo leches de cabra, ella solo va a trabajar cada 8 horas, que es la hora en la que están mis cabras. Pero si yo la pongo a levantar huevos, Rosita, muy juiciosa, cada 20 minutos se va a poner las pilas y me va a recoger los huevos. Es por esta razón que muchas de las personas que contratan a Rosita la ponen a levantar leche y huevos únicamente. A veces solo la ponen a hacer huevos y solo la ponen a hacer leche. Entre otras porque el huevo es muy difícil de encontrar a veces en el periódico, sobre todo ahora con la actualización. Ahí salen otras cosas y porque tampoco tenemos espacio, entonces nos es mucho más fácil contratar a Rosita para que nos tenga nuestra reserva de huevos y podamos poner a producir nuestras máquinas sin necesidad de usar espacio en el granero, que lo haga ella. Solo tenemos que ponerle la cantidad de cultivos que ella necesita para que haga el pienso y alimente a los animales. Bien. Entonces, cuando Rosita levanta estos animales y está súper juiciosa, por ejemplo, ahorita en 3 minutos me levanta mis animales, ya tiene aquí sus 24 piensos suficientes para alimentarlos. Seguramente debe estar haciendo las de las vacas, que en este momento, por ejemplo, no me ha puesto. Entonces yo le puedo poner aquí 2 acá y 2 acá para que la ponga y estén listas, para que Rosita solo va a utilizar la primera caja de las moledoras, cosa que si nosotros queremos poner, por ejemplo, leche de cabra o queremos haz de trigo o queremos alguna cosa y que ella no lo ha hecho porque no tiene cultivos o lo que sea, ustedes pueden colocarle y llenarle todos los espacios sin ningún inconveniente. Ella se va a esperar a que todos los espacios estén ya listos para ella producir su pienso. Estos abuelitos, estos jornaleros son buenos usarlos cuando ustedes van a estar mucho tiempo ausentes o que de pronto, lo que les digo, tengan el granero lleno y necesitan recolectar muchos productos de leche de huevos para poner a producir sus máquinas. Yo lo que hago entonces es usar sabiamente los huevos que ella me da y la leche. Y si no tengo contratado a Ernesto, que en el momento no lo tengo, con la leche produzco las cosas más esenciales. En el caso, por ejemplo, no tengo nata, pero utilizo mucha leche en los quesos. Cuando ya me voy a dormir, cuando es la hora de dormir o que voy a pasar mucho tiempo sin entrar a la granja, lo lleno con las cosas más tardadas y con lo que me gaste más leche. En este caso pues será el queso. Con eso dejo 30 leches ahí, ella me levanta otras 20 y se frena. Entonces, por ejemplo, si yo dejo esas 30 leches ahí, ella únicamente me va a recoger en 2 horas y el resto de mis 8 horas que me duermo no va a trabajar, o va a trabajar solo con los huevos. En el momento en que ella se llena, ella ya solo pasea por la granja y no hace nada más. En cuanto a los materiales, cuando ella levanta un material, por eso es importante ponerla a trabajar todo el tiempo, porque entre más trabaje Rosita, más materiales va a sacar. Mal o bien son materiales que nos sirven mucho, así sea un hacha, un tornillo y se me fue el nombre, un panel de madera. Yo ya le he ido recogiendo los materiales porque dicen que ya después, como que del 6º o del 10º, no sé muy bien, ya ella ya no coloca nada más ahí, como que se le pierden. Entonces hay que irle estando recogiendo el material a Rosita para que no se le llene ahí el huequito. Y listo, creo que eso es todo básicamente de lo que tengo que hablarles de Rosita. Para recoger las herramientas, pónganle cosas y producción que sea muy rápida
que sea muy rápida para que ella pueda trabajar mucho y hacer que ganemos nosotros muchas herramientas. Y también les va a producir, como va a recoger tanto producto, entre más coseche los huevos, por ejemplo, más XP ustedes van a ganar. Es un XP que se ganan ustedes. Y ustedes pueden ir vendiendo, si se llenan, por ejemplo, ustedes pueden ir vendiendo, pueden pasarse aquí en esta pestaña que está en la tercera pestaña, que es los artículos de los jornaleros. Yo puedo, por ejemplo, colocar mis leches de cabra y ella ahorita, como ya no tengo las 20 que yo le dije que cogiera, ella ahorita va a levantar mis cabras y son 12 y en 8 horas vuelve y levanta las otras hasta completar las 20 que yo le pedí. Entonces así gano monedas vendiendo aquí en el puesto y además gano XP haciendo que ella levante cosas para mí mientras yo me duermo. Recuerden que esta pestaña también es donde están la cola de los dos jornaleros, tanto de Rosita como de Ernesto, que después hablaremos de Ernesto. Rosita tiene 160 espacios, igual los tiene Ernesto, o sea que es para un total de un poco más de 300 espacios que no me va a ocupar ni el silo ni el granero. Por eso es tan importante usar a Rosita en estos tiempos cuando tenemos el granero lleno, porque ella va a hacer que sigamos nosotros produciendo y que sigamos nosotros haciendo XP y que sigan haciendo muchas cosas. Miren, ahí está levantando las leches de cabra que yo vendí. Lo otro que pueden hacer es las personas que tienen, por ejemplo, granjas bebés y necesitan también producción, entonces hacen que Rosita las recoja en una granja y ustedes la pueden vender y se la pasan a sus granjas pequeñas y las ponen a producir. Por ejemplo, yo voy y compro esas leches de cabra con otra granja y pongo quesos de cabra en mi granja y me voy a dormir. Pongo a producir y a cargar todas las máquinas y nos perdemos 8 horas o las horas que duerman o las horas que trabajen. Y cuando vuelvan, pues ya Rosita ya estará lista. Lo otro es que si la capacidad de Rosita se llena, te va a salir una notificación, si tienes las notificaciones prendidas de la granja, que Rosita necesita tu ayuda, que te está esperando. Eso quiere decir que ella recogió todo lo que tú le mandaste pedir y que ya simplemente lo que hace es dar vueltas por la granja. Si tú no entras y no le desocupas o no usas sus productos, ella se va a quedar ahí rondando sin hacer nada por el resto del tiempo que la tengas contratada, lo cual será pues un desperdicio. Lo mejor será que si estás llena las máquinas o ya no quieres producir más, vendas esa cola de producción que tienes ahí, ganas monedas y Rosita nuevamente seguirá trabajando. Por último, quiero darles un par de consejos más, y es que en los niveles pequeños contratar a Rosita no va a ser tan beneficioso como contratarla en los niveles más altos. ¿Por qué? La cola de producción va a ser mucho menor. Si yo tengo 30, nivel 30 o nivel 40, apenas me van a tener 30 espacios más o 30 de producción. Mi granero va a ser mucho más pequeño, la cola de producción va a ser mucho más pequeña y mi silo también va a ser mucho más pequeño. Eso significa que Rosita va a dejar de trabajar mucho antes de que yo pueda hacer, por ejemplo, irme a dormir o irme a trabajar. Normalmente la Rosita, cuando está en un nivel muy pequeño, va a soltar la notificación de que ya está esperando tus órdenes, y entonces vas a estar entrando a cada rato para desocuparle la cola de producción a Rosita o consiguiendo cultivos, porque recuerda que como ella no cosecha, eres tú el encargado de conseguirle los cultivos, ya sea tú mismo cosechando o comprando en el periódico. Y como nuestro silo es muy pequeño, si tú lo pones a producir, por ejemplo, huevos, va a ser muy difícil para ti estar pendiente tantas veces de Rosita. Lo ideal, por ejemplo, para los niveles más bajitos es que la pongas a producir, por ejemplo, leche, que sí la pones a trabajar, pero no va a ser tan dispendioso recoger
leche como recoger los huevos, porque se te van a acabar más rápido los cultivos, se te va a llenar más rápido la cola de producción. Sin embargo, es posible hacerlo y tendrás que estar entrando a cada rato para recoger cada 40 minutos. Debido a que si los huevos están cada 20 minutos y tú solo tienes 30 espacios para Rosita, eso quiere decir que en 2 levantadas de huevos ya se llenó Rosita. Y cada 40 minutos Rosita te va a soltar la notificación de que está esperando tus órdenes. Así que tú vas a estar, en lugar de hacer todo lo contrario, de me voy a perder de mi granja y que Rosita trabaje, vas a estar mucho más pendiente de tu granja porque te va a avisar cada 40 minutos que la cola de producción de Rosita ya está llena. Mientras que si le pones cosas más tardadas, como por ejemplo lana o bacon, cada 4 horas ella te va a recoger 15, es decir que en 8 horas ella se va a llenar. Pero pues obviamente recoger 15 bacon pues va a ser mucho más fácil que tú pongas una alarma, entres, recojas tu bacon y te salgas y a las 4 horas vuelvas nuevamente o a las 8 horas a seguir produciendo. Así que no es tan beneficioso en los niveles menores, pero sí va a ser a largo plazo con los niveles más altos muy beneficioso porque te va a dar XP y muchas cosas más. Y bueno, ahora sí, esto ha sido todo por este video de Rosita. Si te gustó esta guía para principiantes, dale un me gusta y compártelo con todos tus amigos. Si llegaste de casualidad a este canal, no dudes en suscribirte para recibir toda la información de Heyday completamente en español. Recuerda que tenemos muchísimas cosas en este canal, muchísimos videos, rifas, espectáculos, videos, tutoriales para todos los gustos, hay decoraciones, así que puedes echarte un vistazo por el canal, suscribirte, tocar la campanita y compartirlo con tus amigos. Que tengas un buen día, tarde o noche, que estés muy bien. Chao.